Enfermedad de Parkinson y sus generalidades. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad idiopática del sistema nervioso caracterizado por motores y manifestaciones del sistema no motor. Es un crónico trastorno neurodegenerativo progresivo que ocurre principalmente en personas mayores, pero que también puede aparecer en pacientes jóvenes. Las causas de la enfermedad. Se sabe que la alteración patológica que subyace a la enfermedad de Parkinson es la pérdida de las neuronas dopaminérgicas en el área ventral de la parte compacta de la sustancia negra. Aún no se conoce la causa de la enfermedad de Parkinson, pero en la mayoría de los casos se debe a la interacción de factores ambientales y genéticos. Los mecanismos propuestos como causa de este padecimiento incluyen el estrés oxidativo, producto del efecto de las especies reactivas de oxígeno, formada a partir de las reacciones metabólicas normales, como la generación de energía de las mitocondrias, de la actividad del sistema enzimático hepático citocromo P450, por la exposición al humo del tabaco o los gases emitidos por automóviles e industria, el asbesto y las radiaciones ionizantes, el consumo exagerado de alcohol y infecciones por virus. Además, también la diabetes aumenta el riesgo de padecer la enfermedad de Parkinson. La patogenia de la enfermedad de Parkinson. Los avances sustanciales en la comprensión de la patogenia de la enfermedad de Parkinson han resultado de los hallazgos epidemiológicos, observaciones patológicas y descubrimientos genéticos. Por ejemplo, se han identificado vías moleculares claves que se presume que son importantes tanto en la enfermedad de Parkinson familiar como en la esporádica mediante la adaptación de genes que están asociados a la enfermedad en redes intracelulares comunes. Las alteraciones en los procesos celulares implicadas en la regulación de la homeostasis proteica o proteostasis parecen estar implicadas en la patogénesis de la enfermedad de Parkinson. Estos incluyen anomalías en la agregación de proteínas, tráfico intracelular de proteínas y membranas, y la eliminación de proteínas por los sistemas de ubiquitina, proteasoma y lisosoma autofágicos. Los patólogos también han aportado hipótesis comprobables sobre la patogénesis de la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, la estratificación de Bragg de la enfermedad de Parkinson propuso que el proceso patológico se propaga en un patrón estereotipado de una región cerebral susceptible a la siguiente. Bragg y colegas planteó la hipótesis de que este proceso comienza periféricamente, obteniendo acceso al sistema nervioso central a través de la ruta nasal o gástrica, y se propaga entre neuronas transinápticamente. Los resultados de 4 casos separados de pacientes con enfermedad de Parkinson que recibieron trasplantes de neuronas mesencefálicas embrionarias mostraron que las inclusiones similares a cuerpos de Lewy podrían desarrollarse dentro de las neuronas injertadas. Este hallazgo estimuló la sugerencia de que la propagación de la patología de la enfermedad de Parkinson está mediada por la transmisión crónica de alfa-sinucleína entre neuronas. La enfermedad de Parkinson y sus manifestaciones clínicas. Pertenece al grupo de trastornos del movimiento. Sus síntomas claves son el temblor en las manos, los brazos y las piernas, la rigidez de las extremidades y el tronco, la lentitud de sus movimientos, la inestabilidad postural y las alteraciones de la marcha. Además de los síntomas motores, los pacientes presentan alteraciones cognitivas y mentales, alteraciones vegetativas como cialorrea y seborrea. Las manifestaciones motoras comienzan focalmente por lo común en una de las extremidades, cuando la concentración de dopamina cae por debajo del 60 al 70% en la región motora del cuerpo estriado. Al principio se manifiestan a solo un lado del cuerpo y gradualmente progresan al lado contrario. Los síntomas consisten en el temblor, que es el síntoma más frecuente de la enfermedad, las alteraciones del tono muscular, tanto los músculos flexores como los extensores, están afectados en el paciente con enfermedad de Parkinson, por lo que puede observarse las siguientes alteraciones del tono muscular: el aumento del tono muscular en reposo, la disminución en la distensión durante la movilización pasiva y aumento de la resistencia a la extensión y mayor facilidad para la flexión. La asinesia se define como la ausencia del movimiento y tiene distintas formas de manifestarse. 1. La hipocinesia consiste en la disminución de la frecuencia y la amplitud de los movimientos espontáneos. Las manifestaciones típicas son disminución en el parpadeo y las expresiones faciales. 2. La marcha parkinsónica se caracteriza por la tendencia a la flexión, la disminución en la amplitud de la zancada y en la elevación del pie al caminar. Las dificultades para iniciar la marcha hacen que el paciente tarde en empezar e incluso se quede congelado. La bradicinesia se caracteriza por disminución en la velocidad del movimiento con una paulatina disminución en la amplitud hasta la desaparición del movimiento. El síndrome de Guillain-Barré es la principal causa de parálisis aguda que puede afectar potencialmente a toda la población humana. Se cree que el síndrome es una enfermedad inmunomediada, posiblemente provocada por una infección reciente y provocada por un ataque dirigido al sistema nervioso periférico. Se puede dividir en varios subtipos dependiendo del fenotipo, fisiopatología y neurofisiología característica.
Desafortunadamente, las tasas de morbilidad y mortalidad siguen siendo altas a pesar de la actual comprensión de la fisiopatología y las opciones de tratamiento disponibles. Las causas del síndrome de Guillain-Barré. Nadie conoce por qué exactamente el virus ataca a algunas personas y otras no, y nadie sabe qué desencadena la enfermedad. Lo que los científicos sí saben es que el sistema inmunológico del cuerpo comienza a atacarse a su propio cuerpo, lo que se conoce como una enfermedad autoinmunológica. Comúnmente las células del sistema inmunológico atacan solo a material extraño y a organismos invasores. En el síndrome de Guillain-Barré, no obstante, el sistema inmunológico comienza a destruir la cobertura de mielina que rodea los axones de muchos nervios periféricos o incluso a sus propios axones. El recubrimiento de mielina que rodea el axón acelera la transmisión de señales nerviosas y permite la transmisión de señales a través de larga distancia. Las enfermedades en que los recubrimientos de mielina de los nervios periféricos son lesionados o quedan afectados no pueden transmitir las señales con eficiencia. A ello se debe a que los músculos comienzan a perder su capacidad de responder a los mandatos del cerebro, mandatos que se transportan a través de la red nerviosa. El cerebro también recibe menos señales sensoriales que el resto del cuerpo, resultando en una incapacidad de sentir las texturas, el calor, el dolor y otras sensaciones. Cuando el síndrome de Guillain-Barré va precedido de una infección viral, es posible que el virus haya cambiado la naturaleza de las células en el sistema nervioso, por lo que el sistema inmunológico las trata como células extrañas. También es posible que el virus haga que el propio sistema inmunológico sea menos discriminador acerca de qué células reconoce como propias, permitiendo a algunas células inmunológicas tales como las ciertas clases de linfocitos atacar a la mielina. Síndrome de Guillain-Barré patogénico. Se han reportado múltiples antecedentes y eventos potencialmente desencadenantes. La asociación con infecciones de citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, influenza, neumonía, hepatitis, virus Zika. El síndrome de Guillain-Barré es a menudo una lesión nerviosa post-infecciosa inmunomediada. Es probable que haya tres fenotipos puramente desmielinizantes, puramente axonal y desmielinizante con afección axonal. La inmunopatogénesis difiere en cada uno de estos modelos conceptuales y el resultado. Ambos elementos de la respuesta inmune, células T y células B, juegan un papel. El conocimiento actual sostiene que el GBS está mediado por anticuerpos. No todos los anticuerpos antigangliosa son neurotóxicos, pero los anticuerpos que se unen a los gangliosidos GM1 o GD1A en los ganglios de Ranvier activan el complemento que destruye la mielina. El predominio de la afectación axonal motora ha llevado a la designación neuropatía axonal motora aguda. Las manifestaciones clínicas del síndrome de Guillain-Barré pueden manifestarse muy diversamente entre los afectados. Los casos pueden variar desde debilidad leve en las extremidades con recuperación espontánea hasta pacientes cuadriplégicos con uso de ventilación mecánica, asistida sin datos de posible recuperación en el futuro. Sin embargo, tarde o temprano los pacientes presentan signos de mejoría. Las manifestaciones típicas del síndrome es la debilidad rápidamente progresiva caracterizada por ser ascendente, iniciando usualmente en la parte distal de la extremidad inferior. No obstante, en algunos casos puede iniciarse proximalmente entre las piernas y los brazos. La debilidad suele progresar rápidamente desarrollando cuadriplegia en un periodo que va desde algunos días hasta un mes. Además de la debilidad, algunos pacientes pueden presentarse con síntomas sensoriales, ataxia, dolor muscular y radicular. La mayoría de los pacientes presenta hiporreflexia o ariflexia en las extremidades afectadas. En la mayoría de los casos los pacientes estarán hiperreflexivos. El dolor neuropático está presente hasta el 66% de los pacientes localizados, principalmente en la espalda baja, así como en las caderas. Los síntomas autonómicos están presentes hasta en el 65% de los casos. Entre ellos incluyen hipotensión ortostática, hipertensión arterial, arritmia, anhidrosis, retención urinaria y atonia gastrointestinal, así como iridoplegia. Aproximadamente un 20-30% de los pacientes desarrolla falla respiratoria que amerita ventilación mecánica, así como ingreso a la unidad de cuidado intensivo. La dificultad respiratoria se explica por la debilidad en el músculo del diafragma que compromete la inspiración, disminuyendo el flujo de aire.